Bienvenidos, amigos. Hace unos pocos días, mientras navegaba por los extensos mares de Internet buscando información, acabé por entrar en un foro anglosajón en el que uno de los usuarios defendía que el carro de combate alemán tipo Panther era mejor que el Tiger. Aunque el tema no tenía nada que ver con la información que yo andaba rebuscando, y a pesar de presuponer que no iba a encontrar ningún aspecto nuevo en las comparaciones entre el Panther y el Tiger, decidí darle una leída rápida. Como me había imaginado, los múltiples y variados aspectos comparados ya los conocía y los había leído en algún momento u otro. Sin embargo, encontré una pequeña información, la cual nunca me había parado a pensar, y que realmente me sorprendió y me hizo reflexionar, y no poco. Este punto de vista, que encontré por casualidad y que compartiré con vosotros a continuación, fue el origen de la idea para realizar este vídeo. Como indica el propio título, ¿el blindaje del vehículo Tiger está sobrevalorado? Poco más puedo aportar que no sepáis sobre el grueso blindaje, tanto frontal como lateral del Tiger, capaz de detener múltiples proyectiles con el resultado final de apenas pequeños desperfectos en la cara exterior de las placas de acero de este vehículo. Como también sabéis, inicialmente, los principales carros de combate enemigos eran incapaces de poder penetrar al Tiger a las distancias comunes de combate, y en algunos casos ni siquiera bocajarro. A partir de aquí, la gran fama del Tiger, cerca de la indestructibilidad. ¿Pero cuánto duró el reinado de este peso pesado? Sin duda, mucho menos que la leyenda que ha resultado ser este afamado vehículo. Si principalmente, en cuanto a carros de combate se refiere, nos fijamos sobre todo en su potencia de fuego y su blindaje, el Tiger tenía todo para alcanzar la gran fama de que goza en la actualidad. El arma principal del Tiger se basó en uno de los cañones más legendarios de este periodo bélico, el conocidísimo Flak 88. En torno a un legendario cañón se construyó un poderoso blindaje. Simplemente con estos dos aspectos, ya era imposible que este carro de combate no ocupara decenas y decenas de páginas en los diversos medios que tratan la historia bélica. Aunque centrémonos en el blindaje. El Tiger tenía un blindaje frontal en la torreta de 100 milímetros. Otros 100 milímetros de acero protegían el glacis del blindado. Y los laterales estaban protegidos por una cantidad nada despreciable que alcanzaba los 80 milímetros. A mediados de 1943, momento en el que el Tiger empezó a ser empleado en números considerables, sus principales rivales tenían las siguientes capacidades de perforación. En la Unión Soviética, el carro de combate principal, el T-34-76, podía penetrar 68 milímetros a 1000 metros de distancia. El Sherman, con su cañón de 75 milímetros, podía perforar 73 milímetros de acero. Como resulta evidente, a una distancia media, el Tiger se podía enfrentar a sus principales rivales sin que estos supusieran una amenaza seria para la integridad del vehículo. Estos dos mismos cañones, a menores distancias, tampoco podían hacer mucho ni contra el blindaje lateral del Tiger. Hasta aquí, y de manera entendible, resulta aparentemente evidente y justificada la gran fama del blindaje del Panzerkampfwagen 6 a mediados de 1943. Antes de continuar con el blindaje, vamos a ver un poco de información adicional sobre el Tiger, dando énfasis en las fechas. La producción del tanque Tiger se inició en agosto de 1942. 2 años después, en agosto de 1944, se detuvo definitivamente la producción del Tiger I. Momento en que se consideró que su blindaje ya no era suficiente y que se creyó oportuno que fuese sustituida la producción a favor del conocido como Tiger II. El Panzer VI Tiger fue producido en el número de 78 unidades en 1942, alcanzando la máxima producción durante 1943, con casi 650 unidades. En 1944 fueron fabricados otros 620 Tigers. En el frente oriental, la mayor cantidad de carros de combate tipo Tiger activos simultáneamente se produjo en marzo de 1944, con casi 300 unidades operativas. En la misma fuente indica que solía haber más Tigers en mantenimiento, por las diferentes causas posibles, que los activos en el frente. Entrada en combate del Tiger.
El Tiger vio combate por primera vez en septiembre de 1942 en el sector de la ciudad de Leningrado. Obviamente, en números muy bajos. La primera aportación del Tiger en números considerables fue en julio de 1943, momento que podríamos considerar como su bautismo real de combate. Ya volviendo al blindaje del Tiger, y teniendo en cuenta que su bautismo de fuego podemos considerarlo a mediados de 1943, para entonces el Tiger contaba, realmente, con un blindaje extraordinario. Unos pocos meses después, ya en enero de 1944, surgirían nuevas amenazas para el Tiger. En ese mes y en ese año se empezó a fabricar el carro de combate soviético T-34-85, cuyo cañón podía perforar 107 milímetros a 1 kilómetro de distancia. En enero de 1944 también se inició la producción del tanque estadounidense Sherman, provisto de un cañón de 76 milímetros, capaz de perforar 116 milímetros a 1000 metros con la munición estándar. Y también en esas fechas se inició la producción del Sherman británico, apodado como Firefly, cuyo cañón podía perforar 161 milímetros a 1000 metros. A 1000 metros de distancia, el Tiger era vulnerable, frontalmente, a las nuevas amenazas surgidas, a las distancias comunes de combate, y lateralmente, a distancias superiores. Dependiendo de dónde busquéis la información, podéis encontrar que se afirma que el T-34-85 solo podía penetrar frontalmente al Tiger desde los 500 metros. Esto se debe tan solo en el caso de disparar contra el mantelete del Tiger, que alcanzaba los 120 milímetros, siendo el punto más común en el que los blindados están más reforzados. Como hemos visto, a mediados de 1943, el Tiger era realmente casi que invulnerable a sus principales enemigos. Pero para inicio de 1944, el Tiger perdió su invulnerabilidad. Y esta es la información que encontré por casualidad y que a mí, personalmente, me hizo reflexionar bastante. La invulnerabilidad del poderoso blindaje del Tiger duró, realmente, tan solo 6 meses. Cierto es que en el frente occidental, en Normandía, solo se abrió el frente a mediados de 1944, pero para inicios de ese mismo año ya se fabricaban las nuevas y más poderosas variantes aliadas. En el frente oriental se inició la producción del T-34-85 en enero de 1944. Para mediados de 1944, cuando el Tiger alcanzó todo su potencial, ya había dejado de ser invulnerable a los carros de combate enemigos. Dejar claro que en ningún momento dudo sobre que el Tiger fuese un buen carro de combate. Creo que no debería haber dudas sobre ello. Pero si tenemos en cuenta que su poderoso blindaje duró tan solo 6 meses, ¿es posible que tengamos una visión sobrevalorada de su blindaje? El grueso blindaje del Tiger elevó el peso del vehículo a en torno a 60 toneladas. Este peso, entre aspas excesivo, le impidió o limitó de tener una movilidad operacional adecuada, siendo incapaz de atravesar muchos puentes. Por causa del peso, también tenía un consumo de combustible elevado, quizás excesivo, que podía alcanzar más de 6 litros por cada kilómetro. Para ser un vehículo ágil para su peso, como lo era, su mecánica fue excesivamente compleja de mantener. Incluso cambiar las ruedas de rodadura del vehículo suponían un enorme esfuerzo. No dudo de la calidad y capacidades del Tiger. Algunas de sus acciones lo han convertido en la leyenda que es. Pero, si tenemos en cuenta que cuando el Tiger alcanzó su máximo potencial ya existían vehículos rivales capaces de perforarlo, los inconvenientes del sobrepeso que su grueso blindaje produjo y que su superioridad de blindaje duró escasos 6 meses. ¿Puede ser que esté excesivamente sobrevalorado el blindaje del Tiger? Aunque parezca que la invulnerabilidad del Tiger haya durado mucho más, realmente fue durante tan solo 6 meses. A mí por lo menos, esta pequeña información a la que no había dado atención me ha hecho reflexionar.
suscríbete, dale a like si te ha gustado el vídeo y hasta pronto.